Bueno, gente, bienvenida Victoria De Masi a mi canal de YouTube. Muchas gracias por la entrevista. A vos. Bueno, Victoria, no me animo a decir colega, porque yo periodista no soy, pero ella sí. Trabajó durante muchos años en la redacción de Clarín y ahora es redactora acá en el diario AR. Gracias por invitarme a la redacción. No, un placer, nos encanta recibir gente en la redacción. La verdad es que, bueno, no conozco muchas redacciones, pero esta es distinta, ¿no? Sí. Como que trae un poco más hay más paz. Sí, es distinta, es más chiquita. Tenemos una mesa comunitaria que no es habitual en las redacciones, donde cada uno tiene como su escritorio. Así que cuando tenemos reunión de sumario, que no es el día de hoy, pero esta mesa se llena de compañeros que van tirando ideas, los televisores encendidos, bueno, lindas mateadas también. Lindas mateadas, sí. Hoy encima día complicado, pero bueno, Sí. vamos de lleno a lo que nos interesa. Este libro lo voy a mostrar. Permiso, Cristian es mi editor, que yo siempre le pido Sí. que haga un plano. Este libro lo escribió Victoria. Karina, la hermana, el jefe, bueno, La Soberana, un libro que me llamó la atención porque en este canal siempre hablamos con economistas, politólogos, temas de política, candidatos. Y cuando uno está estudiando, o por lo menos cuando empezó a estudiar este fenómeno que surge de la libertad avanza, obviamente Javier Milei es la cara visible de todo. Sí. Pero él mismo lo dice, ¿no? Como que no hay un Javier sin una Karina. Ujú. Entonces, me gustaría primero que cuentes un poco cómo fue que llegaste, en qué momento se te ocurrió la idea de decir, voy a escribir la biografía de Karina. Sí, tengo que empezar un poquito antes quizás Dale. de la fecha en la que sale el libro, que es 1 de diciembre de 2024, el año pasado. Pandemia, año 2020, parece que fue hace un montón, pero no, hace tanto tiempo. Bueno, yo trabajaba en Clarín en ese momento y nos habían mandado a laburar desde casa. Eso obviamente organizó y desorganizó la rutina de todos. En ese momento yo empiezo a ver en YouTube, primero en redes sociales y termino en YouTube, a muchos de los referentes mileístas libertarios que hoy conocemos como streamers libertarios, ¿no? Y yo que estaba como abrazada a la norma, veía que ellos iban con un discurso que era el contrario al que dominaba. Por ejemplo, para ellos las restricciones era un avasallamiento a las libertades individuales y ahí en un puntito algo de eso, de ese discurso, a mí me hacía pensar bastante, ¿no? Aún considerando que yo tenía que estar apegada a la norma, que era no salir de casa y demás. En 2021 aparece Milei candidato. Y en las recorridas yo veía siempre a una mujer rubia que lo acompañaba a todos lados. Ese año, el 2021, Milei y Victoria Villarruel llegan al Congreso de la Nación con un caudal de votos que nadie se esperaba, el 17%. Y ahí lo seguí con más atención, hice puntualmente algunos laburos periodísticos sobre ese triunfo. Y pasó, bueno, 2022, donde Javier Milei se instala como un referente político. O sea, además de un licenciado en economía, se instala como una persona realmente interesada en la política y que tenía como misión, su próxima misión, ser presidente de la nación. Y Karina hace alguna aparición en un debate antes de la elección intermedia que lo convierte en diputado a Milei y ofrece al canal TN una minimísima declaración. Y después cuando cubrí la campaña para el diario AR, la presidencial, en 2023, Karina era alguien que estaba todo el tiempo, incluso cuando no estaba presente. Y me pareció en ese momento que era alguien muy subestimado por ese entorno político muy nuevo que se iba armando alrededor de este candidato muy extraño que quería ser presidente. Ganan en balotaje y en diciembre recibo algunas propuestas editoriales para escribir un libro sobre este fenómeno, esto que nos sorprendía a todos, cómo la libertad avanza llegaba al poder. Y me pareció que la mejor manera de contar a ese fenómeno, a Javier Milei, que asumía como presidente, era a través de la historia de su hermana Karina Milei. Así llegó a escribir este libro. Bueno, obviamente que tengo 1000 preguntas, les digo, porque además de haber leído el libro, haces un laburo periodístico muy importante que es primero contar los hechos, Sí. ¿no? Porque hoy está muy difícil hablar de figuras políticas y, digamos, de qué forma uno lo presenta, ¿no? Y la verdad que está muy bien logrado. Me interesa mucho la parte cuando vos decís, bueno,
subestimada. Sí. Contá un poco cómo es que llegás a este perfil, es secretaria general de la Nación. De la presidencia. De la presidencia. Y vos contás el perfil de trabajo. Sí. Contá un poco esa historia y qué es lo que contás en el currículum de Karina. A mí lo que primero me sorprendió, bueno, primero fue bastante difícil dar con el currículum de Karina Milei porque me lo pasa una fuente por una plataforma de mensajería que no es WhatsApp, o sea que te permite leer el mensaje, descargar y eso desaparece, con lo cual esa fuente me estaba pasando una información importante en confianza y pidiéndome por favor que una vez que yo descargara ese documento lo borrara porque su cabeza podía rodar. Y yo decía, pero es Karina Milei, o sea, bueno. Entonces lo descargo, le aviso que se quede tranquilo, que ya no estaba en el intercambio de mensajes y cuando lo abro me sorprende muchísimo. Porque, por dos cuestiones. La primera es que Karina Milei egresa del Copelo, del secundario, en el año 91 y su primer trabajo en el mercado laboral formal es como secretaria en un consultorio odontológico. Desde el año 91 hasta el año 2007, ella fue una secretaria en el estudio odontológico, en un estudio jurídico, en una oficina que operaba en la Bolsa de Comercio. O sea, su vida laboral estaba asignada por ese empleo que se cree menor, ¿no? Una secretaria. En 2007 abre su propia gomería, el Lubricentro Sacasuso, algo así. Y ese año coincide, y acá vienen un poco los hechos, porque uno cuenta una trayectoria de vida, pero además lo cruza con hechos. Ese año coincide con el año en el que Beto Milei, el padre de los hermanos, empieza a recibir subsidios de parte del Estado a las empresas de transporte. Recordemos que Beto Milei era en esa época un empresario del transporte. Y además, bueno, ahí se abren como dos caminos, digamos. Por un lado, una hija que siempre fue secretaria y abre un comercio relacionado con el transporte, y por el otro, un Estado al que los hermanos pretenden aniquilar, que estaba en esa manera, en ese momento, ayudando económicamente, vamos a decirle, a la familia Milei, que ya era una familia de clase media alta. Esa gomería cierra en el año 2010, que es donde ella pasa a asesorar a su padre en una de las empresas. Entonces, digamos, eso es lo primero que me sorprende. Todo su recorrido laboral estuvo asignado por el cargo de secretaria. Y lo segundo que me sorprende es que es un currículum que termina como terminan todos los currículum de todas las personas que alguna vez hicimos un currículum para presentar en un trabajo, que es manejo de PC. Ah, claro. Sí. Manejo de paquete. Sí, exacto. Sí, manejo de PC e IBM. Claro. Fin. Y esto, ahí te habías encontrado, digo, o sea que hay... Hoy que sea secretaria de la presidencia, digo, tiene también toda una tarea que ha hecho durante gran parte de su carrera laboral. Sí, ahora con otra responsabilidad, máxima responsabilidad, pero me parece que creo que es por el nombre del cargo era el puesto que le correspondía a Karina. Pero por otro lado, lo que yo pude observar a partir de la investigación que hice es que Karina Milei es una mina muy organizada y que tiene una capacidad de trabajo descomunal y una gran capacidad de adaptación a sistemas que no conoce. ¿Cómo encontrás esa característica? Mira, en campaña ella andaba con una libretita papel, o sea, no andaba con el Google Calendar. Claro. Era una libretita de papel donde iba organizando la vida de su hermano. Esto no solamente sucedía en campaña. En los años anteriores, cuando Javier Milei empieza a ser un personaje habitual en los medios de comunicación, para invitarlo a Milei a un programa había que llamar a Karina. Karina organizaba no solo el tiempo de su hermano en términos de trabajo y de presencia mediática, también organizaba sus gastos personales. Eso es algo muy de una... Datazo.
secretaria. Claro, O claro, sea, alguien que totalmente. está organizando el despacho, la oficina de alguien que trabaja para una persona que, bueno, tiene otras ocupaciones y necesita asistencia en ese sentido. Lo que decía con el final del currículum no es para desmerecer, sino que una de mis tesis es que la Libertad Avanza es el gobierno de los comunes, entonces no me llama la atención que Karina Milei, que la conocemos ahora, termine el currículum de esa manera, digamos. Lo dijiste vos, como terminamos todos. Exacto. No hay de una cosa por fuera divina de Harvard, de Oxford, que claro, que en realidad, perdón, pero viste, los políticos vienen de Yale, que Sí. hicieron la maestría, y vos te encontrabas con un final común como el que tenemos todos en el currículum. Sí, y en ese sentido también me permito decir que me parece que estamos en un cambio de época, que los hermanos Milei hablan de eso. Es un tiempo en el que las instituciones, los discursos institucionales se caen. Digo, el Estado, la Iglesia, el matrimonio. Y quizás hoy la sociedad está pidiendo en los referentes políticos personas que estén más cerca suyo, personas que terminan el currículum como lo terminó Karina Milei, que es manejo de PC e IBM. O sea, personas comunes que no tengan tantos diplomas para colgar, hoy pueden aspirar, está más que claro, a cargos en la alta política. Y ahora hay un tema muy importante. Antes de ir a todo lo que fue la investigación, ¿no? Porque Sí, llegar y lo que fue la pandemia, estar, digamos, meterte en todo el etos sí, libertario, em, también lo que es la formación de Karina. A mí me llamó mucho la atención cuando vos contás un poco, a ver, está esto de decirle pastelera, sí. pero también entender un poco la formación académica. ¿Qué es lo que encontraste vos en esa formación? Karina es muy mala para los estudios, eso es lo primero que quiero decir, pero un empeño. Ella se anota en una tecnicatura en publicidad cuando termina el secundario en el Copelo, en una tecnicatura en comunicación audiovisual, hace algo de marketing y termina anotándose en la UADE en relaciones públicas. Termina en 2001, el diploma lo recibe en el año 2002. Es relacionista pública. Tiene más diplomas para colgar que Javier Milei, que es un licenciado en economía. Digo, no más que eso, no es doctor. Claro. Eh, y después, yo lo que vi, lo que observé, es que Karina tiene como una tendencia a profesionalizar el hobby, ¿no? Porque una vez se encargó una torta de catálogo y la torta que le llegó no tenía nada que ver con la torta que ella había pedido. Parece que le vino muy mal la torta. Entonces, muy indignada, enojada, porque se sentía estafada y pensando también en otras personas que quizás encargan una torta y les llega eso, empezó a redecorar esa torta. Cuando era chica, Karina Milei estudió pintura y, ay, ¿cómo se llama cuando haces Sí, cerámica? sí, exacto. Bueno, Iba a cosas, decir plástica, pero ponele. algo así, digamos, pero escultura. Escultura. Ahí va. Entonces se dio cuenta, mientras hacía esa torta, que volvía esa nena que había estudiado artes plásticas, ¿no? Y dijo, ¿y si hago un curso de decoración de tortas? Y ese curso terminó siendo una carrera de 5 años que le ofreció una salida laboral. Tremendo. Entonces, a ver, yo no soy una votante de la Libertad Avanza, pero me parece que a la hora de caerle a Karina Milei con el tema de la pastelera, digo, es un oficio, una salida laboral para muchísima gente. Y dentro de la gastronomía, la pastelería no es un oficio menor. Estamos ahora en Palermo, hay un café de especialidad por cuadra y dice patisserie en todos lados. Entonces, digo, me parece que es Tiserico hospitales. totalmente, o sea, tenés rol de canela cada 100 metros. Entonces, siempre me dio como un poco de gracia. Sí, es gracia, porque digo, caerle a Karina Milei por ese lado me parece de una mirada cortísima. Claro, bueno, también hay un tema de no poder conocerla tanto públicamente. Sí. Pues yo creo que, es más, pensando en hacer esta entrevista, Mm. te podrás imaginar que todo el mundo quisiera hacérsela a ella. Sí, Pero vos decís, es un personaje que tan importante en lo que respecta a la toma de decisiones, pero
públicamente no es tan conocida, no, no, Sí. no tenés un acceso tan fácil como a otros, incluso jefatura de gabinete Sí. y otros ministros. Entonces, cuando yo te empecé a escuchar, me llamaron la atención algunas cuestiones que digo, che, no es por acá si uno quisiera criticarla. Total. Cuando vos te metés en los espacios libertarios, contá un poco el tema de la pandemia. ¿Cómo vas? Contá un poco a la gente cómo es ese trabajo de periodista que hoy está Sí. como muy, viste, lamentablemente por el piso, descalificado, Sí. pero es todo terreno llegar a un dato para hacer un libro y que el dato esté encima bien. Sí. Mira, en la pandemia lo primero que me pasó es que me di cuenta de que el Zoom, que ahora es una cosa re común, el Zoom se convirtió en un espacio de encuentro para muchos votantes libertarios, cuando la Libertad Avanza no existía, o sea, no existía el nombre de la Libertad Avanza, Claro. existía un Javier Milei, un Espert, una Lilia Lemoine, un Danan de Peroncho, Sicarelli, Álvaro Sicarelli, digo, estaban como dispersos. Las restricciones impuestas para frenar el impacto del virus alteraron la vida de muchas personas. Quien tenía un empleo municipal, por ejemplo, y recibía un sueldo sin tener que ir a trabajar, tenía al lado un vecino que no podía salir y que vivía de changas. Ahí ya tenías una diferencia. Insisto, la libertad avanza no existía. Había una injusticia real, digamos. O sea, el señor que trabaja de pintar casas no podía salir. El empleado municipal pintaba su casa porque tenía un ingreso. Las ferreterías estaban abiertas, ¿te acordás? Porque era como, bueno, Sí, aprovechá sí. este tiempo para hacer arreglos en tu casa. Pero ahí lo que se puso en evidencia es una diferencia en términos de trabajo muy grande. Yo empezaba como a detectar eso al tiempo que veía los streams que ahora conocemos como libertarios, y ya eran beligerantes, ya eran violentos, pero convocaron a mucha gente, y cuando no tenés un lugar, una plaza donde reunirte, bueno, tenés internet. Y después pasó otra cosa que a mí me pareció interesante. No sé si te acordás que en un momento Villa Azul se permitió es una villa, un barrio, vamos a decirle villa porque es una villa, Sí, sí, sí. se permitió la circulación interna. ¿Por qué? Porque las condiciones de hacinamiento de esos barrios populares hacía que el virus sea un poco más peligroso en términos de contagio. Entonces, en esos barrios donde se permitió que la gente se encontrara en los comedores, en la vereda, en la plaza, en la canchita de fútbol, ahí se hizo mucha militancia libertaria. Mirá. Entonces, ese era otro fenómeno que corría en paralelo y que yo en ese momento era una intuición y pude constatar en 2021 cuando digo, che, ¿cómo puede ser que las consultoras privadas no le daban 2 mangos a Milei y sacó el 17% de los votos? Y ahí me aparece la enormidad de Internet, eso que está ahí, que está en el teléfono, lo tenés en el bolsillo, y esta micromilitancia que se hacía en barrios donde la gente podía circular. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta. No, Nuestra. no, cuando vos te metiste en la parte libertaria, ¿no? ¿Cómo Sí, fuiste vos recabando estos datos? Y sí. contabas un poco el tema de Internet, lo del tema de la villa, pero después hay una parte muy interesante que vos también contás que te infiltrás, ¿no? O que formás Sí, parte también de algún space y cómo era que sí. en esos space también incluso hablaba Karina. Sí, a ver, una corrección. Nunca me infiltré. Yo Infiltrar creo está que mal. no está mal porque se entendió en algún momento de esa manera, pero no era el objetivo. En la campaña de 2023, cuando propuse hacerla para el diario AR, a mí lo que me pasó es que me parecía que nos estábamos perdiendo los periodistas un lenguaje que estaba pasando por internet. Entonces, lo que hice fue activar una línea de teléfono en otro teléfono que no es el mío, es decir, que no está interferido por mi algoritmo, Claro. y crear usuarios libertarios. Siempre era el mismo, uno para TikTok, uno para Instagram, uno para Facebook y uno para Twitter. Esto fue después de las PASO, donde la Libertad Avanza obtiene el 30%, que fue como tipo un batacazo, o sea. Y ahí entendí un poco más.
Yo no tenía participación en esas plataformas, contestaba pero yo no me armé un avatar. Yo lo que quería era seguir a las personas que militaban digitalmente a la Libertad Avanza, porque veía que en el terreno digital ellos llevaban kilómetros de ventaja, mientras el resto de los partidos estaba haciendo la campaña clásica, que no está mal, que para mí está vigente, que es la de territorio. Pero la Libertad Avanza entendió que territorio también es el territorio virtual. Y ahí les pegaban 1000 vueltas. Incluso el PRO, que también fue medio un precursor de querer usar las redes, pero, sí, pero sin con un entender, pésimo resultado. sin entender cómo funcionan las redes. Porque, Exacto. ¿qué tenía la Libertad Avanza que a mí me parecía muy alucinante? Su comunidad orgánica. Ahí yo lo que veía era usuarios comunes, jóvenes y 50, más varones que mujeres, que escuchaban a Javier Milei, interpretaban su mensaje, lo traducían a la plataforma que correspondía y lo arrojaban a través de su usuario. Claro. Había otro que entendía lo mismo y retuiteaba ese posteo. Pero había otro que de la misma nota tomaba otro concepto, le pegaba una vuelta y lo tiraba en otra plataforma. Y había otros que buscaban los comentarios, por ejemplo en Infobae, que los lectores comentan mucho, buscaban los comentarios al final de la nota, copiaban y pegaban, y esos argumentos les servían de discusión en, por ejemplo, Instagram. Esa es otra manera de hacer campaña. El resto de los partidos lo entendió tarde o no lo entendió o no supo hacerlo. Pero entonces no estaba solamente Karina Milei como jefa de campaña y Javier Milei como el candidato. Había una tropa digital orgánica que estaba colaborando a la difusión de ese mensaje. Y ahí hay otra tesis que tiene que ver con la historia de Karina. Donde hubiese Wi-Fi estaba Javier Milei. Claro. Entonces, bueno, eso también explica un poco el triunfo de la Libertad Avanza. ¿Qué lectura haces vos de ella como jefe de campaña, ¿no? Jefa de campaña a ver, ya estamos hablando de diputados y presidencial. Sí, la de 2021 y 2023. E incluso ahora pensando en 2025. todo el armado en sus manos, digamos. Sí. ¿Cuál fue tu lectura? ¿Cómo ella, qué fue lo que encontraste en su armado o cómo ella diseñó ese armado electoral? Lo voy a separar por años. Dale. El de 2021, Karina estaba en conseguir el escenario, conseguir el atril, conseguir el cajoncito sobre el que se paraba su hermano para darle unos centímetros más de altura, ocuparse de que ese atril estuviera, porque a Milei no le gusta hablar con el micrófono en la mano. Mandaba a hacer voy a decir, no es la palabra, pero como los pósters que van atrás. Los banners. Los banners, gracias, no puedo más. Los banners que van atrás. Organizaba la custodia de Javier Milei. No es la custodia que conocemos ahora, que además de la custodia de Policía Federal que tienen por ley los presidentes, en ese momento era una custodia personal de 2 personas mínimo, ¿no? Coordinaba, elegía los lugares de las caminatas, elegía también con quién iba a caminar su hermano, quién iba a acompañarlo en esas caminatas, y al mismo tiempo organizaba la agenda mediática de su hermano candidato. Eso fue, digamos, al principio. 2021. La campaña que lo deja Milei en una banca como diputado de la Nación. Es bastante. Sí. Para una mina que no tiene ningún tipo de biografía política. Claro. Ya tirando para 2023, Karina tenía muy aceitado. Primero, la campaña de ella la arranca cuando nadie estaba en campaña. Organizó un acto que para mí fue su primer pifie, porque Karina también se equivoca y se equivoca bastante, porque es humana. Su primer pifie fue organizar un vivo, como le dice ella a los actos políticos, son actos políticos, pero ella le dice vivo, en el Porvenir, provincia de Buenos Aires. Un territorio al que aún hoy a la Libertad Avanza le cuesta hacer pie. O sea, provincia de Buenos Aires es kirchnerista
Ahora, Eso es un bastión bastante fuerte donde el peronismo ha estado durante mucho tiempo arraigado. Por algo está la interna tan fuerte entre Cristina y Kicillof. exactamente. Pero bueno, están dando también la batalla. ¿Qué hizo Karina en 2022? Porque ella ya estaba en campaña para 2023, alquiló la cancha del Porvenir y armó un show donde iba a abrir DP, Sí. el cantante de cumbia, e iba a cerrar su hermano con un discurso. Pasó de los banners a la pantalla, ¿no? Con imágenes. Un frío esa noche que no te puedo explicar. No fue nadie. No fue nadie. No. A ver, fue gente. Sí, pero no lo para llenar esperaron. una cancha, no en el conurbano. Y ese pifie de Karina se lo cobraron. Se lo cobró, por ejemplo, Maslatón, que en una nota en C5N dijo que Karina era una fusiladora, que elegía a quién podía formar parte del movimiento y quién no, y que más que una, digamos, una armadora, una jefa de campaña, lo que tenía que ser es el asistente personal del diputado, como que la mandó a la fila. Sí. ¿Sabes cuánto duró Maslatón después de esa nota? Una semana, lo echaron. Maslatón, línea fundadora de La Libertad Bueno, Avanza. muchos nos olvidamos incluso de... Hay personajes que hoy ya totalmente No, en el olvido, claro. pero línea fundadora. Masladón, bueno, por supuesto que está en el olvido hace mucho tiempo. Ramiro Marra. Victoria Villarroel. Bueno, también. Sí, ella era del Partido Demócrata, pero Muy importante, no, está bien, es muy importante que lo distingas. No eran el mismo partido, pero de todas formas, digo, los diputados son ellos dos los que llegan. exacto. De hecho, el año pasado, a mí me llamó la atención, a mitad del año pasado, que Villarruel se desafilia del Partido Demócrata y yo pensaba que se iba a afiliar a la Libertad Avanza. Bueno, nunca se afilió a la Libertad Avanza. Pero vuelvo a 2022-2023, que Karina ella estaba convencida de que su hermano iba a ser presidente y que iba a ser presidente en un balotaje. 2022. Karina siempre organizó cenas privadas, porque pasaba que los empresarios, muchos con ganas de estar muy cerca del Círculo Rojo, tenían ganas de conocerlo, porque el empresario argentino, además de tener guita, es cholulo. Sí, Hay que decirlo, ¿no? Bueno, entonces Karina, ¿qué decía? Yo voy a la cena, pero la cena la cobro. Y se hablaba en ese momento de $10.000. ¿Para qué? Para que su hermano se sentara en esa mesa con empresarios, dirigentes políticos, lo que fuera. ¿Cuál era el argumento de Karina para cobrar ese rato con esa gente? El argumento es bastante lógico, es, ustedes se acercan a mi hermano les sirve, pero después se borran. Y para hacer una campaña, y ella lo vivió en 2021, tenés que tener guita. Y nosotros no queremos usar solamente la plata que asigna el Estado por ley a cada partido político para hacer una campaña. Entonces empezó a organizar esas cenas, seguía al frente de la agenda mediática de su hermano y empezó a decidir quién sí y quién no adentro de ese movimiento que se estaba armando que se llamó La Libertad Avanza. Vos fíjate, y ahí a mí me dio como la primera pauta de que Karina es mucho más y mucho menos de lo que seguimos pensando que es, que cuando ganan esa noche, el 19 de noviembre, quien presenta al presidente electo es Karina Milei. Sí, no es menor. No, y en el escenario nunca estuvo Villarruel, que fue su compañera de fórmula, porque uno pensaría, bueno, porque la figura era Javier Milei. No, mucha gente votó a La Libertad Avanza por Victoria Villarruel y Karina se encargó de ir limándola al punto de que el presidente a fines del año pasado blanqueó que Villarruel no está en ninguna de las decisiones que se toman en el Ejecutivo. Sí, que queda bastante claro, ¿no? En Sí. las fotos y lo demás. Es muy importante esto que decís, la presencia de ella como la que gestiona o la gestora de quienes están alrededor del presidente. Y que Sí. ella estaba convencida de que él iba a ganar en balotaje. Sí. Ese convencimiento de ella, digo, ¿qué intuición, una cuestión de lectura, algo que vos, ¿qué ves? Mira, dicen que no, pero La Libertad Avanza siempre quiso saber qué dicen los sondeos de opinión. Yo creo que a esa altura de 2022 los sondeos de opinión le daban muy bien a Javier Milei. Es el año en el que se suma, además, Santiago Caputo a trabajar con los hermanos, que tiene
mucha, a ver cómo decirlo, mucha sensibilidad para leer lo que pasa en la calle. O sea, el tipo, está bien, te lee una encuesta, pero también tiene esa sensibilidad para captar lo que pasa en la calle y aportó como su confirmación, digamos. Pero después yo realmente lo que vi, porque no tengo una explicación específica para eso, pero sobre todo en la campaña de 2023, yo lo que vi es un nivel de improvisación de toda esa gente que hoy muchos de ellos gobiernan, pero al mismo tiempo un nivel de convicción, un nivel de fe, un nivel de que sí, vamos a ganar, que yo no lo vi en ningún otro candidato de esa campaña. Y con las herramientas o el contexto en el cual se encontraban. Sí, y con toda esa tropa digital que les confirmaba minuto a minuto que él era el candidato con chances a llegar a la presidencia. Tirá esta información porque esto para mí es lo más importante. ¿Cuál Sí. fue la reacción de la Casa Rosada con el libro? Bueno, primero yo hice lo que hacemos los periodistas, que es acercar pedidos formales de entrevista, que es una carta contando la idea del trabajo, los plazos, un poco el punto de vista. A mí siempre me interesó, que es otra de mis tesis, contar la historia de una mujer desconocida que en 3 años acumuló una cantidad de poder impresionante sin ningún tipo de conocimiento sobre el Estado ni la política. Esas cartas las llevé al área de documentación, nunca tuve respuesta, insistí, me dijeron si no hay respuesta, la respuesta es que no. Mandé otras cartas a personas que sé que trabajan para Karina Milei en Casa Rosada y además tuve una reunión en Vocería para contarles personalmente cuál era mi idea de trabajo y por supuesto pedir la nota con Karina. Además de mandarle mails a Karina. Directamente. Sí, y varios, digamos, porque yo iba avanzando en mi investigación y al principio era como un poco frustrante porque yo decía, me gustaría tenerla a ella, estar rodeada de preguntas. Y después dije, no, bueno, la voy a contar a través de la mirada y las voces de otras personas, asumiendo el margen de error que eso implica, pero bueno, Por supuesto. después el chequeo, ¿no? De eso. Y hubo muchas cosas que yo no llevé al libro porque no pasé el tercer nivel de chequeo, que hubiesen sido bombazos, digo, estas cosas virales. Pero bueno, no quiero ser una mercenaria, porque si después yo no tengo cómo sostener eso que publiqué. Por eso destaqué cuando en la lectura del libro el tema de contar los hechos, ¿no? Y la rigurosidad al momento de hacerlo. Sí. ¿Te pidieron ejemplares? Bueno, sí, cuando fui a Vocería y expliqué lo que estaba haciendo, me dijeron a Karina no le importa en lo más mínimo lo que escriba sobre ella. Y yo creo que ahí lo que pasó fue que ellos pensaron que el libro no iba a salir si yo a Karina no la tenía. Entonces se filtró la tapa del libro. Una cosa azarosa, ¿no? Sí, sí, sí. El editorial Penguin ya la había cargado en su página web a fines de noviembre para anticipar el adelanto que iba a ser en diciembre. Se ve que alguien googleando la encontró, la tapa empezó a circular y me mandaron un WhatsApp de parte de Vocería, no voy a decir quién, con, che, ¿y esto? Y bueno, y salió, va a salir. O sea, el 1 de diciembre va a estar en las librerías. Voy a evitar contar qué pasó en el medio, porque fue un intercambio muy amable y con ganas de colaborar de un lado y del otro. Pero sí, me pidieron el PDF, yo no circulo el PDF, no me ocupo de esas cosas tampoco. Entonces me pidieron si la editorial podía acercar algunos ejemplares. Sé que la editorial les dio 2, Casa Rosada fue a la editorial a buscarlo. Y lo que me dijeron es que Karina ya tenía el suyo, que me agradecía y me mandaba un beso. Esto fue mediados de diciembre, digamos. Yo nunca tuve, desde ese momento, ningún tipo de comentario ni positivo ni negativo sobre mi trabajo. Yo pude trabajar tranquila. Siempre dejé la línea abierta para que ese encuentro profesional sucediera, porque a Karina me encantaría entrevistarla. Pero bueno, es muy difícil, Karina no da notas. ¿De verdad? Es cierto. Así que eso es lo que pasó con Casa Rosada. Y ahora, bueno, la verdad que, te digo, me parece muy interesante. Vayan a buscarlo el libro, lo voy a volver a mostrar. Pero por esto, ¿no? Porque me parece importante también entender el trabajo periodístico que implica hacer un libro no teniendo la voz del protagonista o de la protagonista.
y cómo cuál es el recorrido para llegar, no solamente una nota, vos estás acá en la redacción. Sí. O sea, no, a mí me pasó, he ido a La Rosada y están todos los periodistas, están todos esperando a ver un dato para la nota del día. Sí. No me quiero imaginar solamente por la nota para hacer todo el libro. Sí. ¿Cómo cerraste el libro? En el momento de cerrar el libro dijiste, bueno, ¿cómo cierro esto? Bueno, cuando uno está cerrando un libro, sos básicamente un indigente. O sea, alguien que la está pasando muy mal, una especie de náufrago, te parece que nada tiene sentido. Yo armé como una estrategia de trabajo. También es cierto que es mi segundo libro, entonces como yo tenía la experiencia del primero, era más joven y tenía más energía, la verdad que lo que hice para laburar a Karina es primero capitalizar toda la agenda que había construido en la campaña de 2023. Yo fui a lugares donde no había ningún periodista, o sea, un poco me bancaban porque yo iba a esos actos donde había muy poca gente. Y se genera como un vínculo que es profesional, como de confianza profesional. Bueno, activé esa agenda, decidí qué quería contar de Karina y después busqué, insistí, llamé por teléfono, mandé WhatsApp, me dijeron que no, me bloquearon, hice off en plazas porque había gente que quería hablar conmigo, pero no quería que me vieran conmigo. Pasé de vuelta a plataformas de mensajería donde los mensajes se borran instantáneamente. Me mandaban fotos que después borraban y o esas fotos que podés ver solo una vez, Sí. yo no veo nada. Entonces era muy complicado. No te puedes hacer captura, no querés que el otro se siente incómodo, no querés perder esa relación de confianza. Fue difícil, pero no fue más difícil que hacer otras notas que tienen un nivel de complejidad, porque son temas complejos, digamos. Yo cubrí el juicio por la muerte de Baez Sosa, fue una cobertura de 1 mes y medio, y bueno, y eso también tenía su complejidad. Hay personajes que son difíciles. Lo que tiene Karina Milei es que es la persona más blindada del gobierno. Es la devoción que el presidente de la Nación siente por ella y a mi entender es la otra presidente. Entonces, bueno, yo trabajé con el material que produje a partir de más de 50 notas y de ver horas y horas de archivo en YouTube y de juntar fotos y de buscar fuentes y de tratar de que esas fuentes no se sintieran incómodas o traicionadas. Yo jamás dije con quién hablé. Es un acuerdo que voy a sostener hasta el final. Y después quizás la parte más difícil fue la del chequeo. Y lamentar, a veces tenés que sacrificar mucho para que quede el dato que cuenta o el dato que muestra, ¿viste? Pero hay cosas que yo no pude chequear. Y lo que te decía antes, de haberlo puesto era contraproducente además, porque se iba a hacer ese recorte y todo el trabajo de investigación periodística para armar un perfil periodístico iba a quedar en un segundo plano. Y por otro lado, me parecía que era una manera de impedir entender que cambió el ciclo, que hay otras personas hoy que toman decisiones de Estado, que son poderosas, que hacen alianzas. Entonces, bueno, una vez que tuve como una pila así de información y que era inabordable, empecé a escribir y me di cuenta que la mejor manera, digamos, de estructura era contar a la hermana, es decir, su infancia, adolescencia y juventud, que la segunda parte del libro era el jefe, que es cuando ella empieza a ser una armadora de campaña, y la tercera parte es la secretaria, pero que es la secretaria general de la presidencia, donde se ocupa de gestionar la imagen internacional de su hermano. Y si hay que caerle por algún lado a Karina Milei, yo creo que la gestión de la Secretaría General de la Presidencia hoy está detenida, no trabaja esa área de gobierno, lo que hace es para Javier Milei, para su proyección internacional, para constituir el partido La Libertad Avanza a nivel nacional, cosa que Karina logró. Bueno, lo que es el armado, incluso sus viajes a Francia, a Canadá, Sí. que estuvo presente, se ha hablado poco de eso, Sí. pero es cierto que está ahora
totalmente digitando lo que es Sí. el armado. Está muy activa y creo que de eso se habla poco porque a Karina le cuesta mucho hablar en público y eso dificulta la viralización o la difusión de ciertos cortes que le vendrían muy bien a ella para construirse no solo como una secretaria general de la presidencia, sino como una posible candidata a algo, que se especuló sobre eso el año pasado, digamos. Por lo menos ahora no lo vimos y No. sea muy difícil que eso sea. No, pero aparte hay otro dato, está el dato, ¿no? El dato es que Karina Milei acumula una imagen negativa del orden del 50-60%. Creo que es muy difícil también acumular algo positivo si vos no ves públicamente la gestión. Sí, o si, no sé, si expulsás a alguien del Bueno, partido, también. alguien que es muy querido, a mí me parece que lo de Ramiro Marra es una... O sea que Karina cometió un error, que es algo que le va a jugar en contra. O sea, entre Ramiro Marra y su candidato, el incondicional Manuel Adorni, hay 2 campañas de diferencia. Marra fue la cara joven de la campaña de 2021. Bueno, fue parte de esos influencers libertarios. Bueno, totalmente. Es una especialista en finanzas que daba como clases en YouTube y en pandemia se volvió muy popular. Y yo lo que vi de Marra en campaña es que además de poner un lugar, porque La Libertad Avanza no tenía ni unidad básica, él puso su oficina, la financiera, Bull Market, puso agenda y puso guita en esa campaña. Claro. Y además es un defensor acérrimo de Javier Milei. O sea, para mí hoy el que vota Marra es el que está votando en contra de Karina. Claro, bueno, pero que lo sigue también a Javier en algún punto. Claro, lo banca Javier, pero con Karina genera muchísima resistencia entre los libertarios. Yo no voté a Karina. Claro. ¿Por qué Karina está ahí? Porque hay una cosa de los primeros streamers, los fundadores del stream libertario, dijeron algo por el verano que a mí me hizo entender como cuál es la diferencia. Los tuiteros, youtubers, streamers de ahora le dicen el Jabo a Javier Milei. Y todos saben que a Javier Milei se le dice Javi, porque es Karina la que le dice Javi. O sea, Karina se ocupó de borrar a un montón de testigos fundacionales del movimiento. Y lo hizo por algo, porque necesita gente nueva o porque esas personas que fueron testigos del nacimiento de este movimiento saben cosas que ella no quiere que se sepan. Cosa que, bueno, igual tú viste que todo termina saliendo en algún punto, pero sí, al día de hoy... Sí, lo que es difícil de chequear. De chequear, sí. Y al día de hoy queda esta duda, ¿no? De qué es lo que pasó y por qué se generó esa ruptura. Así que, bueno, ¿dónde pueden conseguir el libro? Karina está en todas las librerías del país, está en Uruguay también, está disponible en formato ebook y se puede comprar por internet, entiendo que en la página web de Sudamericana. Lo presento el 3 de mayo en la Feria del Libro, en la sala Rodolfo Walsh. Y bueno, haré una presentación en Tierra del Fuego y hay novedades para Rosario y Funes dentro de poco. Excelente. Bueno, gracias por la invitación a la redacción. Me dice, ¿cómo le voy a dar una entrevista que venga en moto? Ay, sí, obvio. Obvio, pero es que en realidad el periodismo tendría que hacer esto. Digo, sí. Muy Estados Unidos, viste que van todos con sus materiales en su nota. Sí, no, acá vamos y venimos en colectivo. Yo a la moto no llegué, pero ¿cómo te voy a decir que no? Si me decís, yo voy en moto con las cosas. Obvio, venite. Bueno, muchas gracias. A vos, muchas gracias.